Entonces, continuando con el tema de estériles, en este año 2023, vamos a abordar los inyectables y los oftálmicos. Para ello tenemos que tener en cuenta un requisito, que es que estos productos farmacéuticos derivados del conocimiento científico tenemos que elaborarlos con un requisito fisiológico que se llama isotonía. Y como ya les había mencionado, se refiere a cómo es que determinados fluidos, soluciones que están alrededor de células del tejido, estas células cómo se comportan, ya sea por migración del solvente hacia afuera o hacia adentro de la célula. En este caso sería la sangre. Acuérdense que la sangre es un tejido. Entonces, cuando, bueno, por el mecanismo o por el fenómeno físico de la ósmosis, es que se da de que la célula absorbe agua o libera agua, porque es un fenómeno espontáneo, en donde siempre el agua va a fluir hacia el lugar donde esté más concentrado. Y por eso es de que, digamos, si la solución que rodea a las células está más concentrada, el agua sale. Y las células se vuelven como si fueran pasitas. Si la solución alrededor de las células está más diluida, entonces el agua entra. ¿Por qué? Porque el interior de la célula está más concentrado. En cualquiera de los dos casos, pues hay daño celular. Lo que se quiere es que haya un fluido en donde la cantidad de soluto disuelto tenga un equivalente osmótico, de tal manera de que fisiológicamente nosotros le decimos isotónico. Es decir, que la migración de agua que entra y sale, pues es equivalente. Y como vimos, ese fenómeno espontáneo es debido a la cantidad de partículas que hay en solución. Y esas propiedades que son físicas se llaman propiedades coligativas, donde nos interesa mucho la presión osmótica y la disminución del punto microscópico. No depende de la naturaleza de la sustancia, sino de que cuántas partículas hay. Eso le cambia las propiedades físicas, generalmente a los fluidos acuosos. Nos enfocamos en ello porque fisiológicamente estamos constituidos por agua y muchas cosas de la naturaleza suceden en agua. Entonces es un fenómeno espontáneo y ya sabemos, como dijimos, de que el agua fluye a través de una membrana semipermeable desde un lugar menos concentrado hacia un lugar más concentrado, a fin de tratar de equiparar las concentraciones. Si nosotros lo tenemos en ese sistema, en unos capilares, en donde podamos ver la diferencia de altura, veríamos que el agua fluye, como ya sabemos, de lo más fluido hacia lo más concentrado, y eleva el nivel del agua, debido a que se está ejerciendo una presión. Y si queremos saber cuál es el valor de esa presión, pues ejercemos una fuerza hasta equiparar nuevamente el nivel de altura de ambos lados de las soluciones, que están separadas por una membrana semipermeable. Y el señor Van Hoff lo dedujo empíricamente.
y se dio cuenta que era la misma ecuación de los gases ideales. Y lo que tiene que hacer es sustituir, en vez de la presión de los gases, una presión osmótica del fenómeno que se da en la solución, y el volumen de solución, N, el número de moles, R, constante, y T, la temperatura termodinámica. Sin embargo, para los electrolitos, pues hay que hacer una corrección porque puede ser que se disocien o la fuerza que tengan de esa presión no sea el 100%, sino de que sea menos del 100%. Entonces SI vimos que se calculaba de tal manera de que abajo va en el denominador la propiedad coligativa prevista y en el denominador sería la propiedad coligativa observada. En el caso del cloruro de sodio, se espera que descienda hasta menos 1,86 y lo hace hasta 1,71. Por lo tanto, el factor I es 0.919. Es decir, no ejecuta el 100% del fenómeno, sino que un 91.9% del fenómeno. Si lo manejamos en porcentaje, no se maneja en porcentaje, pero es una manera de que ustedes lo comprendan. Ok. Ahora bien, y aquí es donde quiero también mucha de su atención, porque quiero que les quede bien claro el concepto. Agarren café, lo que sea, despierten, pero quiero que lo tengan bastante en cuenta. ¿A qué le vamos a decir un osmol? Es la cantidad de sustancia que contiene un mol de partículas que al adicionarlas al agua, que sea 1 litro, yo preferiría decirle 1 kilogramo, hace descender la temperatura de congelación hasta menos 1,86. Ahora bien, estas partículas pueden ser moléculas o iones. Entonces, vean ustedes para la glucosa. La glucosa hace descender hasta menos 1,86 el punto de congelación, un mol de glucosa. Es decir, esa cantidad de partículas. ¿Por qué? No se disocia. Entonces, como no se disocia, entonces la cantidad de partículas contenidas en un mol es la que hace descender hasta menos 1,86. Ahora bien, si es cloruro de sodio, no se ocupa el mol completo. Se ocupa la mitad del mol. ¿Por qué? Porque si agarramos el sólido, este se disocia y genera 2 partículas. Por lo tanto, una partícula de sodio y otra partícula acuosa de cloro. Por lo tanto, si pesamos el sólido, cloruro de sodio, tal cual, así como ustedes pesan la materia prima, cuando lo pongamos en solución y se disocie, vamos a tener 0.5 mol de sodio y 0.5 mol de cloro. 0.5 más 0.5 hace un mol de partículas en solución. Lo que importa es la cantidad de partículas en solución, no la cantidad de partículas que pese. No. Nos interesa la cantidad de partículas en solución. Como está fácil, no les pregunto si ha quedado claro. Si no estuviera claro, pues lo volvemos a decir. Por lo tanto, en términos de concentración, le vamos a llamar osmolali, con L, osmolalidad, cuando sea un osmol
entre 1 kilogramo de agua. Y osmolaridad cuando sea 1 osmol en 1 litro de solución. ¿Quién es mejor? Las dos son buenas. Ya, y en procesos químicos, físicos y todo eso, pues a veces se utilizan indistintamente. En procesos ya fisiológicos, ya críticos, sí se ocupa más el que por kilogramo, porque es más exacto, en el sentido no matemático, sino de que es que no varía tanto. Acuérdense de que la masa no varía con la temperatura, en cambio sí varía con la temperatura. Entonces es mejor en masa. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. No vaya a ser que se las piden en el parcial que lo demuestren. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma humano? Hay que hacer, bueno, antes de hacer eso tenemos que tener en cuenta esto. Cualquier propiedad coligativa es directamente proporcional al número de partículas en solución. Por lo tanto, como es directamente proporcional, para convertirlo en ecuación solo necesitamos poner el signo igual y ponerle una constante. Y aquí tenemos transformado en ecuación. Okay. Ahora bien, queremos saber cuánto vale la K. Generalmente queremos saber cuánto valen esas constantes. Vengámonos para aquí abajo. Dice, 1 osmol de partículas en 1 kilogramo de agua hace descender la temperatura hasta menos 1,86. No nos interesa de quién, nos da igual quién sea. Puede ser glucosa, cloruro de sodio, yodo, cloruro de potasio. No nos importa quién sea. Lo que nos interesa es que lo hace descender hasta menos 1,86. Entonces vean ustedes esto acá. Sencillo, ¿eh? ¿Cuál propiedad coligativa? El descenso crioscópico. Aquí está el descenso crioscópico, ¿eh? Menos 1,86. La K es lo que estamos intentando averiguar. Número de partículas en solución, 1 osmolal. Entonces, despejando, ya tenemos de que la K es 1,86 entre 1 osmolal. ¿Y qué significa osmolal? Significa 1 osmol por kilogramo de agua. Y aquí tenemos la K, miren. La K crioscópica. ¿Por qué crioscópica? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en evaluar la propiedad del descenso crioscópico. Entonces, ya resolvimos una parte. Vámonos para acá arriba. Como ya habíamos visto, como estamos interesados en el descenso del punto crioscópico, solo planteamos, miren, delta Tc, el cambio de temperatura crioscópica es igual a la constante crioscópica por la osmolalidad. Por lo tanto, si nosotros queremos saber la osmolalidad de alguien, de una solución, no de alguien, de algo, de una solución, solo despejamos. Entonces, despejando tenemos que encontramos la osmolalidad cuando dividimos el descenso de temperatura crioscópica entre K, y por eso es que habíamos calculado K. Uniendo esta ecuación con esta, sustituyendo K aquí, vean ustedes, K lo sustituimos aquí. Entonces tenemos que la osmolalidad de cualquier solución no es nada más que poner el descenso de la temperatura crioscópica entre la constante y ya. ¿Se ha entendido?
Lick, una pregunta, y para las demás propiedades coligativas, ¿el procedimiento sería igual o tendría que variar? Es exactamente igual. Es el mismo razonamiento matemático, siempre y cuando usted haya encontrado un valor, fíjese, aquí. Aquí que nos ayudó, que ya tenemos un valor en este. Ya sabemos por práctica, empíricamente, ya sabemos que desciende la temperatura a menos 1,86 cuando tenemos un osmol de partículas. Entonces, eso nos ayuda. Entonces nos auxiliamos de datos empíricos provenientes de la práctica que nos ayuden a tener mejores ecuaciones. Y sí, es correcto, Gerson. Aplica para todo. Chévere. Pasemos al siguiente paso, a la siguiente etapa. Entonces ya determinamos esta osmolaridad y todavía no hemos respondido a la pregunta de cuál es la osmolaridad del plasma humano. Eso es lo que nos interesa, la del plasma humano. Y ya van a ver por qué, porque todo lo tenemos que enfocar a ello. Entonces, habíamos dicho que por esta ecuación es el descenso crioscópico entre la constante crioscópica. Entonces, aquí viene, mire, Gerson, de que congelando plasma humano, se observa que se forman cristales no a cero, fíjese, sino que a temperaturas de menos 53 a menos 55, ahí aproximadamente. Hagamos los cálculos para cada temperatura. Entonces, está bien fácil. Solo es sustituir en la ecuación que hemos encontrado. Aquí está el descenso crioscópico observado y aquí está la constante crioscópica. Entonces, ¿qué ponemos arriba? Ponemos el valor que observamos y abajo la constante crioscópica. Entonces aquí ponemos menos 0.53 dividido entre la constante crioscópica, que es 1,86. Mire qué bonito nos queda. Grado con grado se va. Entonces, como grado con grado se va. Miren, aquí la constante estaba kilogramos sobre osmoles, al revés. Entonces, cuando dividimos aquí lo de arriba sobre esto, ya osmol pasa hasta arriba. Entonces, haciendo este cálculo, nos queda que la osmolaridad del plasma es 0. Yo a veces uso la coma o como separador decimal, no se preocupe. Entonces es 0.285 osmol por kilogramo, osmolal. Haciéndolo con el valor experimental o el valor práctico de 0.55, pues llegamos a esto, a 0.296. Entonces, la osmolalidad del plasma anda de 0.285 osmolal a 0.296 osmolal. Los de hospitalaria tienen que manejar esto, porque ustedes son los que preparan las soluciones de nutrición parenteral y otras también, hospitales. Entonces tienen que tener bien claro cuánto es la osmolaridad y la osmolaridad del plasma humano. Dice, para soluciones farmacéuticas sencillas se usa indistintamente lo que les había mencionado. Solución de Ringer, de cloruro de sodio, etc. En cambio, para cuadros patológicos se usa mejor osmolalidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que va con el kilogramo. Epidemias, disproteinemias, etc. Y aquí ya lo encontramos, miren. Así se deduce cuál es la osmolalidad del plasma humano. En cualquier momento que tengan comentario, duda, lo que sea, aporte, no hay problema, participan. Chévere.
Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Cuál es la cantidad de glucosa por kilogramo de agua? Es decir, glucosa osmolal, equivalente al plasma humano. ¿Por qué nos interesa esto? Porque ¿qué es lo que anda circulando de soluto generalmente en todo el plasma humano? Glucosa es lo que anda circulando como soluto en la sangre y un montón de fluidos del cuerpo. Entonces, ¿qué planteamos? Miren ustedes aquí cómo lo planteamos. La osmolalidad, ya sabemos del plasma, es 0.296 osmolal. Y esto debe de ser equivalente a la osmolalidad de la glucosa, es decir, la del plasma equivalente a la de glucosa, en donde ya sabemos el valor de la osmolalidad del plasma. Por lo tanto, como son igualitas, equivalentes, la osmolalidad de la glucosa también debe de darnos como resultado 0.296. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que debemos de encontrar qué cantidad de gramos es la que anda circulando por kilogramo de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la disociación, si es que se disocia. Entonces, este sólido lo disolvemos en agua y vemos que no se disocia. Entonces, un mol va a ser igual a un osmol. Un mol de glucosa va a ser igual a un osmol de glucosa en solución. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir osmol a gramos, utilizamos el peso molecular. Vean ustedes. Ya sabemos de que osmol es equivalente a mol. Nada más de que aquí 1 a 1. Por eso es que aquí está 1 a 1 y multiplicamos por el peso molecular para tener la cantidad en gramos. El peso molecular de la glucosa, 180 gramos. Entonces vean ustedes qué fácil está esto. 0.296 por 180 y ya. Se nos va osmol con osmol y nos queda gramos sobre kilogramos de agua. Y la cantidad de glucosa para cada kilogramo de agua es 53.28. Agarren lápiz, calculadora y me dicen ahorita cuál es la cantidad de cloruro de sodio por kilogramo de agua equivalente al plasma humano. Lo pueden escribir también. Aquí lo estaré leyendo. Treinta y cuatro. Fíjese que no. No es 34, Edgardo. Vean ustedes acá.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Después después del signo igual, es que ustedes hacen el cálculo matemático. Gerson, es correcto, 8,6432. Ese es el valor correcto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Deben de plantear la constante, aquí está, no la constante, perdón, la concentración osmolar del plasma multiplicada por el peso molecular, ¿verdad? Entonces, aquí arriba, la masa, aquí les dejé 54 gramos, aquí está mol. Pero para convertir a osmol tienen que tomar en cuenta la cantidad de partículas que genera en solución. ¿Cuántas partículas genera en solución el cloruro de sodio? Cada mol genera 2 partículas. Entonces aquí les he puesto la N. Tienen que poner que cada mol genera 2 partículas. Y así lo resuelven. Edgardo, vea si lo resuelve así. Y la respuesta correcta sí es 8,6432. Chévere. Esa es. Va. Seguimos. Entonces, ya se dieron cuenta de que no nos interesa quién es la entidad química. Lo que nos interesa es cuántas partículas genera en solución. Y en los fluidos, y nuestras células son membranas semipermeables, entonces el movimiento del solvente va a depender de quién esté más concentrado o menos concentrado. ¿Por qué? Porque la presión osmótica es la que va a ejercer ese movimiento de agua. Hay que tener en cuenta esto, de que la membrana biológica no es perfecta en el sentido como lo vemos en físico-química, sino de que algunas moléculas atraviesan la membrana celular. Y ustedes ya saben por qué, por las difusiones, no de solventes, sino que difusión del soluto. O hay transporte a través de la membrana. Entonces, no son totalmente perfectas en el sentido ideal. Son perfectas biológicamente hablando, pero no son ideales con respecto a lo físico-químico. Entonces, si el flujo del agua es igual de salida como de entrada, decimos que es isotónica. Vean ustedes. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Encontramos que el cloruro de sodio, lo que acabamos de encontrar, es 8,6 gramos por kilogramo de agua. Por kilogramo de agua. Pero vean ustedes acá, de que aquí dice cloruro de sodio 0,9%. Entonces, eso viene de lo que acabamos de encontrar. El 8,6 lo planteamos para el kilogramo de agua, pero ustedes saben de que el porcentaje está planteado para 100 de agua, no para 1000 de agua, sino que para 100 de agua, y por eso se reduce. En términos prácticos, aquí está lo que les digo, ¿ve? 9 gramos de agua sobre litro, entonces 0,9%. Lo que ustedes han estado haciendo todo este ciclo, calculando porcentajes. 50 gramos de agua sobre litro, gramos de glucosa sobre litro de solución, entre el 5%. Entonces, la osmolaridad, aquí sí les dejo osmolaridad. Y como no les gusta a los señores utilizar la coma o el punto decimal en vez de 0,285, lo convierten a miliosmoles. Y aquí ya les da sin coma decimal. 285 a 290 miliosmoles por litro. El suero.
Vean el líquido cefalorraquídeo, 290, 295. ¿Qué significa todo esto? Que dependiendo de lo que estemos formulando, a ese valor de osmolaridad, de isotonía, debemos de llegar. Y aquí les dejo algunas soluciones, cuánto es la osmolaridad que tienen. Vean la salina que se ocupa en hospitales. Por supuesto, ocupándolo al punto 9 y llegamos un poquito más arriba, vean, 308. La Ringer. La Ringer es hipotónica, ve un poquito de hipotónica. Hola Gerson, diga. Lick, entonces, si por ejemplo quisiéramos preparar una solución de cloruro de sodio, ¿tendríamos que pesar 9 gramos para un litro o hacemos un cálculo así como el que acabamos de hacer de 8.6 gramos creo que darían por litro? ¿O hay algún límite establecido para eso? Fíjese de que lo que encontramos es 8.6, vea. Entonces, para no andar ocupando decimales, en la práctica lo aproximan a 0 decimales y da 9, ¿verdad? Entonces, por practicidad, lo dejamos en 9 gramos por litro. Eso se lo sacaron así de la manga de la camisa históricamente, no crea que fue, no, así, y dijeron, no, de todas maneras, dijeron, en vez de 8.6, mejor 9 gramos de un solo. Y a estos 9 gramos se le calcula nuevamente cuál es la osmolaridad, ¿verdad? Y da 308. Y recuerden de que las hipertónicas, ¿qué es lo que hacen? Las hipertónicas lo que hacen es que dejan a las células como que si fueran pasitas. En este caso no es mucha la diferencia. Entonces, y las células toleran un poco mejor las hipertónicas. Las toleran mejor. Entonces no hay problema. No tiene que dar exacto, 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 pero sí muy cerca. Así que no hay problema, Gerson. Se va con el valor de 9 gramos por litro. Vaya, está bien. Gracias, Lick. Entonces, si tiene que preparar una Ringer lactato con dextrosa, lleva todos estos componentes. Ta, 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 ta. Es prácticamente la Ringer lactato, pero con glucosa. Y entonces, aquí, sí, la osmolaridad se va bastante para arriba, ¿verdad? Pero todo tiene su porqué. Al final, lo que interesa es salvarle la vida a la persona, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener en cuenta qué es lo que podría pasar y todo eso está, digamos, como que medido. Vean ustedes el pH, ve que era, ve. Recuerden que el pH del plasma, ¿cuánto es el pH del plasma? 6 y algo, no, 5 y algo. Y aquí miren, casi nada da 5 y algo, solo la solución salida. 5 y algo el del plasma. Ya vamos. Entonces, nos interesa un poco más la isotonicidad, fíjense, nos interesa antes que el pH. Chévere, se vienen cálculos de isotonía para sus formulaciones. Entonces, ¿cómo calculamos las isotonías en las fórmulas? Tenemos varios métodos, varios tipos de cálculo. Uno se llama concentración molecular, otro se llama equivalencia al cloruro de sodio, otro descenso del punto crioscópico. En el concentración molecular, ¿qué es lo que aprovechamos? Lo que aprovechamos es calcular la osmolaridad o osmolalidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En cloruro de sodio, es decir, que tanto esta mi solución es equivalente al cloruro de sodio, que ya sabemos que es bastante cercana a la isotonía. Y el punto crioscópico, es decir, nos auxiliamos de que hace descender a menos 1.80 y algo. Cualquier solución que tenga partículas, y lo equiparamos al plasma y otros métodos. Vamos a ver los primeros tres.
el de la concentración molecular. ¿Qué es lo que sabemos? Por el señor Van Hoff, lo que sabemos es de que por la ecuación de estado, esta es la presión osmótica, y despejamos la presión. Vean ustedes. Dejamos que la presión no es nada más que el número de moles entre el volumen de solución. Y aquí esto está fácil, el número de moles de solución ya nos da la osmolaridad. ¿Ve? Entonces, RT. Y como nos interesa poner la presión osmótica en un fluido, entonces la concentración, perdón, la presión osmótica del plasma es igual, aquí está, ¿ve? La concentración, ¿ve? N sobre B, concentración. Aquí está, la concentración del plasma por RT. Entonces, temperatura termodinámica, R y sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros queremos hacer es que nuestra solución externa, es decir, cualquier medicamento inyectable, sea infusión, sea inyectable directo, en una solución. Y queremos formularla de tal manera que sea equivalente al plasma. ¿Sí? Entonces, la presión osmótica de la solución debe de ser similar a la presión osmótica del plasma. Entonces, aquí está. Sustituyendo la presión por esta expresión, aquí está de un lado la del plasma y aquí está la de un lado la de la solución. Y como ambos lados de la ecuación o de la equivalencia está RT, se nos eliminan. Y resulta que nuestra solución, osmóticamente hablando, es equivalente a la concentración que encontremos en el plasma. Y en eso nos basamos. Entonces, ¿qué hacemos? Como la concentración de la solución, nos interesa calcularla en qué, cómo expresarla. En osmoles por volumen. Y aquí sí estamos con osmolaridad. Ya cambiamos a osmolaridad. Es decir, volumen. Por eso está volumen acá. Entonces, pero el osmol, como ya sabemos, no es nada más que la cantidad de moles por las partículas que genera por volumen de solución dividido. Y este cantidad de moles lo encontramos fácil por el peso molecular, ¿ve? La masa, peso molecular, encontramos la masa. Ahí está. Entonces, eso es en la solución. Pero ¿qué sabemos de antemano? Sabemos de antemano que la osmolaridad del plasma vale 0.296. Vean ustedes. Eso ya lo sabemos de antemano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la concentración de la solución tiene que ser equivalente a la concentración del plasma. Y entonces la concentración del plasma, como vale 0.296 sobre litro, eso ya solo lo igualamos. Miren qué fácil. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que para llegar a la osmolaridad del plasma, sí, osmolaridad del plasma, ¿qué tenemos que hacer? En ese volumen de solución tenemos que calcular la cantidad de partículas que hay. Y entonces, esta ecuación tiene, pero esa cantidad de partículas no solo va a tener una especie química. Sí, es correcto, no vamos a tener solo una especie química. Vamos a tener varias especies químicas. El principio activo, el cloruro de sodio, la glucosa y algunos componentes más. Entonces, la cantidad de partículas es una sumatoria de todas las partículas que se generen ahí. Sí, es correcto. Y por eso aquí está, sumatoria, ¿eh? Sumatoria de todas las partículas que se nos generen ahí. Ahora bien, pero me dirán ustedes, mire, fíjese de que ahí todas las partículas
Depende de lo que usted tenga, se disocian completamente o no se disocian y ahí hay un problema. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que por cada sustancia K tenemos que ir viendo cuántos iones producen y ese factor le vamos a poner, el factor I. ¿A qué se ha llegado? Se ha llegado a que si genera 2 iones vamos a utilizar un factor de 1.5. Si genera 3 iones, un factor de 2. Si genera 4 iones, un factor de 2.5. Y así. Y aquí este es nuestro escenario ya más real. Y los no electrolitos nos quedamos con un factor de 1, es decir, genera una partícula. Entonces, ya tenemos todo. Ya tenemos casi todito. Mire, y este volumen, me van a decir, esto pareciera una constante. Sí, sí es una constante, porque el volumen donde preparamos las cosas prácticamente no cambia. Y como generalmente expresamos en porcentaje las cosas, lo hacemos en 100 mililitros. Ah, chévere. Entonces pongamos 100 mililitros acá. Y como es una constante, sale del paréntesis. Y como estaba dividiendo acá, pasa a multiplicar aquí arriba. Vean ustedes. Si aquí es 100, 100 por punto 296 osmol, se convierte en esto. Entonces la sumatoria en 100 mililitros, aquí dice, en 100 mililitros, tenemos que llegar a este valor osmolar. ¿Y por qué? De osmoles, perdón, a esta cantidad de osmoles, no osmolar, a esta cantidad de osmoles. ¿Y por qué desapareció la L? Obvio, porque aquí estaban los 100 mililitros pasan para arriba, mililitros lo convertimos a litro y ya, 0.1, y por eso aquí está, 296 por 0.1 litros. Entonces, litro con litro se va y solo nos queda esto. Entonces, a este valor de osmolal tenemos que ver si llegamos. ¿Con quién? Con toda la sumatoria de las sustancias que hay ahí. Ejercicio. Ejercicio. ¿Cuánto se ocupará de cloruro de sodio para isotonizar 500 mililitros de la siguiente solución? Ok. Aquí dice cuánto se ocupará de cloruro de sodio. Es decir, nos están preguntando esto, el cloruro de sodio. Pero nos lo están preguntando para 30. No, no nos lo están preguntando para 30. Lo están preguntando para 500 mililitros. No, y nos dice, pues es un inyectable donde tenemos pilocarpina y cloruro de sodio. No, la pilocarpina nitrato, pues 245 gramos mol y el cloruro de sodio 58.5. Y nos dan el I. El I bueno, el D no tan D, pero el D es similar a lo que es el I, es decir, cuántos iones pudiera generar. El cloruro de sodio por cada mol está dando casi los dos iones. Y la pilocarpina está dando casi también los 2 iones. ¿Con cuál ecuación nos resolvemos, jóvenes? Yo diría que con la primera, Con esta de arriba. sí, porque la de abajo está estandarizada para 100. Correcto, con esta de arriba se resuelve, jóvenes, con la de arriba. Y pueden aprovechar sacar
aquí, esta constante 1 sobre B, la sacan de la sumatoria. Si es posible hacerlo también. Pues lo resuelven, ahí se los dejo de tarea. Lo pueden poner en el foro, no hay problema, y se los reviso y les digo si está bien, no está bien, hay que moverle acá, etc. Quedamos así. Correcto, con esta se resuelve. La de arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el peso molecular. Tenemos la masa, sí, de lo que va ahí. Sí, tenemos eso. Y tenemos I. Y tenemos volumen, sí, se resuelve. Tenemos que este valor de osmolaridad de unidad, sí, también se resuelve. Estamos bien. Chévere. Esa es una manera de hacerlo. Le digo una pregunta con el valor que nos da I de D, que en este caso sería I, ¿verdad? Porque no se puede aproximar a 2 porque prácticamente estamos diciendo que hay una octava parte de ion, ¿verdad? Y no sé si eso es posible prácticamente. Sí, es por lo que le mencionaba, digamos aquí el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es 1.9. Ya a ver por qué. Es el famoso I que nosotros encontramos. Es por esto, mire. Matemáticamente, el cloruro de sodio, ¿cuánto genera? 2. Genera 2, matemáticamente, así, al solo observarlo. Genera 2 partículas. Y partimos de que se disocia completamente. Y nosotros sabemos por experiencia que se disocia completamente. Pero, ¿qué sucede? Nosotros esperamos que llegue a 1.86. ¿Este es donde lo sacamos? Lo sacamos de la glucosa. Este es 1.86. Y poniendo medio mol de cloruro de sodio deberíamos de llegar a 1.86. Pero ¿qué sucede en la práctica? En el fenómeno real, no el fenómeno de pizarra, sino que el fenómeno real. El fenómeno real es que no llegamos a 1.86. Llegamos a 1.71. A pesar de tener todo matemáticamente correcto. Entonces, como lo tenemos matemáticamente correcto, la falla no va ahí. ¿Tenemos que llegar a este valor? Sí, o sea, está bien. O sea, no es que haya una falla en el sentido de que esté equivocado algo, no. Simplemente es que el fenómeno real no alcanza a explicarse o modelarse matemáticamente de una manera exacta. Y vemos que el fenómeno real es como que si se estuviera disociando, mire, en vez del 100%, y sabemos que se tendría que disociar el 100%, y se disocia el 100%. Pero ¿qué es lo que pasa molecularmente? Digo particularmente en el sentido partícula, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No lo sé, no he profundizado, pero alguna explicación debe de haber. Y es como que si el fenómeno coligativo estuviera dando para el cloruro de sodio el 91.9% de su capacidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, si bien matemáticamente no hay error, la evidencia empírica nos está diciendo, miren, el fenómeno anda muy cerca a usted en su explicación. Chévere, pero no llega totalmente al 100% de lo que usted ha planteado. Se queda en un 91.9% ese fenómeno, porque aquí está, el observado, miren, el observado con respecto al previsto. Entonces, aunque sepamos que generamos 2 iones, el fenómeno, como sucede, es un poquito diferente, matemáticamente hablando. Entonces, por eso mismo, es que, aunque nosotros sepamos que se generan 2 iones, el I no lo dejamos en 2, sino que lo dejamos según lo que el fenómeno real nos pudiera estar proporcionando. Y pilocarpina nitrato debe dar 2 iones también, o sea, la pilocarpina y el nitrato.
pero no llega a 2 iones, el fenómeno tal cual real, sino que el observado, el empírico, llega a 1.8. Y por eso, para tratar de hacerlo lo más exacto, ocupamos los valores que se han obtenido de la práctica, es decir, valores empíricos. Y entonces, como por lo menos me decía usted que I para el sodio era de 0.9, ¿verdad? 919, creo que decía, 912. Pero si produce 2 moles, no tendría que ser 1.8. Dos moléculas, perdón, 2 partículas. Sí. Ya vi por qué lo menciona. Es que el I es la corrección en la otra onda. Aquí esta D la vamos a manejar como que si fuera la disociación que genera. Déjeme darle vuelta al 1 entre, vamos a ver si de ese valor, 1 entre .91 habíamos dicho. Creo que por ahí va. Sí, porque a mí me da de 1.824 al momento de hacer el cálculo en vez de 1.9. ¿Cómo le hizo ahí? Que ahorita estoy viendo en la calculadora. Prácticamente como en el anterior me hablaba solo de 1, ¿verdad? En cambio, aquí estamos hablando ya de 2. Solo multipliqué el 0.91, 2 por 2. Vale, Lee. Ajá, por eso. 2 por punto. Ahí está, lo estaba haciendo mal. Punto 91.9. Ahí está, punto 8 y algo. Pero no me recuerdo cuánto daba el I. ¿Cuánto estaba dando? Punto 91. Sí, da 1.8. Entonces, puede ser de que el I que yo esté manejando sea diferente al del ejercicio. Esos señores del ejercicio pueden haber manejado otro I. Acuérdese de que el plasma humano, y digamos el plasma humano, no es que sea un valor exacto, sino que se recuerda que lo vimos que decía, se ha visto que se congela entre tal temperatura y tal temperatura, ¿verdad? Entonces el I que pueden ocupar estos señores de donde saqué el ejercicio puede ser diferente. Entonces 2 iones por I da la D, es la disociación real. Solo es de multiplicar. Si ustedes quisieran, digamos, plantearlo, ¿de dónde sale este D? Es lo que acaba de hacer el compañero. Es cuántos iones genera por el I real. Lo que pasa es que como no tenemos el I de un solo el libro, o el lugar de donde lo saqué, le plantea cuántos iones está dando. Oye, vamos a ver, 2 por punto 91.9, 2.8, está bien, no hay problema. Sí, está bien. Edgardo, ¿va? Chile, muchas gracias. No, a usted. ¿Dudas con respecto al ejercicio, jóvenes? ¿Estamos claros? Lo pueden compartir en el campus, no hay problema. Se resuelve entre todos. Bueno, entre todos, no, yo sé que lo resuelven como unos 3, 5 y después todos. Ahí vienen y ven cómo está la onda. Va, chévere. Gracias, jóvenes. Eso es bueno, discutirlo. Llegamos más, hacemos un ajuste fino cuando ustedes participan. Va, chévere. Entonces eso sería la concentración molecular. De ahí está otro tipo de cálculo, que es el de cloruro de sodio. Ese es el segundo tipo de cálculo. ¿Y en qué se basa este? Se basa en lo siguiente, y dicen, es de que cada sustancia coligativamente debería de parecerse al cloruro de sodio. Debería de parecerse. Y por eso es que aquí ustedes ven de que dice I equivalente al cloruro de sodio. Y aquí creo que lo voy a cambiar, no sé, aquí no se vayan a confundir, yo le puse I no por la I de disociación o del factor de corrección, sino que el I es el I matemático de de variables las que haya, no se vayan a confundir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que llegar
convertir todas las sustancias a cuánto equivalen de cloruro de sodio. Este está súper más fácil todavía. Yo tengo una sustancia cualquier sustancia, y digo, ¿a cuánto equivale de cloruro de sodio? Y entonces solo lo multiplico esa sustancia. Por ejemplo, sustancia pilocarpina. Estamos viendo. ¿A cuánto equivale cloruro de sodio? Equivale a 1.8. Entonces esa masa por 0.8. Y ya la convertí como que si fuera masa de cloruro de sodio. ¿Y para qué se ocupa eso? Pues la masa ya la conocemos de las sustancias que tenemos. Y esta masa que encontremos equivalente de cloruro de sodio la ponemos acá, miren. Y como ya sabemos de que eso lo queremos equiparar con una solución de osmolaridad equivalente al plasma, que aquí está, solo necesitamos encontrar en qué volumen necesitamos diluir todas esas sustancias. Veamos el ejemplito. Dice, se ha preparado la siguiente fórmula. Tetraciclina, cloruro de magnesio y ácido ascórbico. Y aquí les dejan el valor de equivalente de cloruro de sodio. E creo que por el de ionización, creo que por ahí anda. De equivalente, si estoy seguro. La I creo que es de ionización. Entonces le dice, mire, este clorhidrato de tetraciclina equivale al sodio, al cloruro de sodio, en 1.14. Y el cloruro de magnesio equivale en 1.48. Y el ácido ascórbico equivale en 0.18. Y ahí está. Entonces, ¿qué agarra usted? Agarra las masas que tiene de su fórmula y convertimos. Y lo hacemos en gramos, recuerden, para quedar de una sola vez en gramos. Entonces, 0.175, 0.0245 y 0.044. Y lo multiplicamos por cada equivalente. Y hacemos la sumatoria. Y resulta que llegamos como que si tuviéramos 0.04418 gramos de cloruro de sodio. Así. Es una suposición, ¿verdad? Es un equivalente. Y entonces en la fórmula 2, ¿qué es lo que hacemos? Como queremos saber en qué volumen, pues volumen pasa para arriba, 0.9 para abajo y 100 para el otro lado. Ahí está. Multiplicamos lo que hemos encontrado por 100 entre 0.9 y resulta que esta formulita la debemos de diluir aproximadamente en 491 mililitros para que nos quede isotónico. Eso está bien fácil. ¿Se comprende? Sí. Chévere, está fácil. Chévere. Estaba más complicado el otro. Vaya. Y el último es el descenso del punto crioscópico. Y tenemos esto. Aquí está. Aquí está la ecuación. ¿Qué es M? M es la cantidad de sustancia en gramos que se le deben añadir a 100 mililitros de solución hipotónica. ¿Por qué se dice que está hipotónica? Porque todavía no ha alcanzado la isotonicidad. Punto 52, ¿de dónde sale este 52? Este sale de que el cloruro de sodio al punto 9 equivale al plasma humano, y por eso lo... Entonces, el delta T1 dice descenso crioscópico de la solución inyectable respecto al agua. Y el delta T2, descenso crioscópico de la sustancia a la que hay que añadir para isotonizar el preparado. Es decir, esta corresponde a lo que está hipotónico, el delta T2. Se ve un poquito así como que no tiene ni pies ni cabeza esto, pero veámoslo acá, el ejemplito. Dice, preparar 150 mililitros de una solución isotónica, es decir, debemos llevarla que sea isotónica. Ve, de esto está interesante, clorhidrato de cocaína al 1%. Y se usará como isotonizante cloruro de sodio.
Dice, el delta T1 vale 0.09. A ese descenso de punto de congelación es la solución de clorhidrato de cocaína al 1%. Entonces, nos tienen que dar este valor. Y el delta 2 es el descenso del punto de congelación del cloruro de sodio al 1%. Aquí utilizan el 1%. Aquí lo que decía el otro compañero, de que si tiene que ser exacto o no tan exacto, no, pues a veces, imagínense, hasta 1% lo llevan. Es decir, este ya lo sabemos y este nos lo tienen que dar. Bueno, no sabemos, sino que nos lo tienen que proporcionar también, pero es más de tablita. Entonces, está fácil, miren, el cambio de temperatura. Aquí está, ¿se recuerdan la fórmula? Y aquí está la sustancia. Y aquí está el cloruro de sodio. Hacemos la operación matemática y eso nos va a dar para 100. Aquí está, 100 mililitros de solución. Lo que encontremos, 0.74. Pero como nos han preguntado que es para 150, entonces la reglita de 3 famosa. Si ocupamos en 100.74, ¿cuánto debemos de ocupar para 150? Y entonces ocupamos 1.11 de cloruro de sodio para 150 que contiene el clorhidrato de cocaína al 1%. Esta está fácil también, prácticamente solo es de sustituir. Estoy viendo que todo quede claro en la explicación, permítanme. Como aquí el 2 es la sustancia que decíamos añadir. Y como decíamos añadir cloruro de sodio, por eso es que va también aquí abajo en el delta 2. El cloruro de sodio, por eso va ahí. Y esto sería como una constante. Ahí está. Es una constante. Sí. 0.52. Ahí como está el 1%, por eso está más alto este, ¿ve? 0.585. Estamos bien. Sí, estamos bien. Esto está similar como que si fuera una línea recta. Aproximadamente. Un intercepto, algo así está es. ¿Dudas acá, jóvenes? Esta está fácil de usar. Siempre tienen que darle prácticamente todos los datos. Sí, lo que pasa es que el paso extra es calcularlo para el volumen total, pero usted siempre lo encuentra para 100 mililitros. ¿Por qué? ¿Por qué lo encuentra para 100 mililitros? Porque aquí el 0.52 del descenso crioscópico lo generó el cloruro de sodio al 0.9 que está para 100 mililitros. Por eso le da para 100 mililitros. ¿Dudas? ¿No? Ok. Van a venir una duda. Con respecto a que nos den los deltas de temperatura, lo sacaríamos por lo menos, digamos, el primero, ¿verdad? Nos da 0.09. Estaríamos hablando de que la resta para este delta sería el de la cocaína clorhidrato menos el del agua. Menos el del... Sí, el descenso, sí, el descenso. Esto, lo que pasa es que aquí este descenso lo han expresado en valor absoluto, fíjese. Debería ser menos 0.09, ¿verdad? Pero aquí lo han planteado como valor absoluto. Todo.
Y en ¿Por el qué? caso del 2 también sería igual, ¿verdad? Igual, como es descenso, mire, como valor absoluto. Podríamos hacerlo matemáticamente incluso con los signos, y eso no hay problema. Tenemos que llegar al mismo valor. Y ese tendría que estar, ¿sabe cuál es la clave? Que aquí tendría que estar planteado como menos 0.52, para que usemos los valores. Aquí está, mire. Aquí está, ya me acordé. Esta la escribí, si no mal recuerdo. En algún momento también surgió la duda. Y mire, está como valores absolutos, mire. Entonces, sí, es con valor absoluto. Aunque sepamos que es descenso. Y lo Pero hace, ambos serían siempre con respecto al del agua, ¿verdad? sí, con respecto a cero. Es decir, todo el descenso crioscópico, si tal vez eso no lo expliqué, ¿cierto? No, el descenso crioscópico. Parto de la idea, jóvenes, ahí créanme que parto de la idea de que todos manejamos qué significa un descenso crioscópico, ¿no? Y levanten la mano aquellos que tengan claro cuál es el concepto de descenso crioscópico, porfa. Gerson y Edgardo, Natanael, todos, Víctor, Oscar, chévere. Gracias por estar retroalimentando. Sí, sí. Entonces, por cualquier cosa, disculpen ahí que partí de un solo de que sabían el concepto. El descenso crioscópico, el punto de congelación del agua es cero. Eso ya todos lo sabemos desde chiquitos. Entonces, el descenso crioscópico es que cambia el punto de congelación. Ya no es cero, es menos. Entonces, tendría que ser negativo. Aquí tal cual expresa el compañero, si lo ponemos en valor ya físico, entonces tendría que ser menos 0.09. Es decir, y eso ya es un descenso. Y aquí el otro descenso es menos 0.585. Quiere decir de que ya no se congela a cero, sino que se congela al valor que nos está dando acá. Por eso es que cuando ustedes compran el anticongelante de los carros, se basa en las propiedades coligativas, porque ya no está congelando a cero, está congelando más abajo. Y un buen anticongelante, pues hace que se congele a menos 5, menos 10, si es un producto, digamos, para carros y todas esas cosas, ¿verdad? Y ¿cuál es la gran ventaja de eso? Que si una propiedad coligativa se modifica, se modifican todas. No es que solamente se modifique el punto de congelación, sino que ese mismo anticongelante, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ocupo anticongelante si lo que quiero es que no se me evapore el agua del radiador, ¿verdad? Es porque al mismo tiempo que es anticongelante, es pues, no sé cómo decirlo con una sola palabra, ebullios, sí, anticongelante, es que no existe antiebullición. Aumentador ebulloscópico, por decirlo así. Estoy inventando palabras. Entonces, ya el agua ya no se evapora a 100, sino de que se evapora más alto, a 105, 110. Y entonces eso hace de que su carro no pierda agua cuando se está calentando. Y por eso es que les ponemos a los carros solución anticongelante. Porque se modifica una propiedad coligativa, se modifican todas, jóvenes. Toditas. Así de que eso es lo que está pasando. Chévere, continuemos. Que sí. He ido un poquito lento porque sí lo meritaba, porque estos cálculos me interesan. ¿Por qué me interesan? Porque algunos de ustedes van a llegar, no todos, pero todos deben de estar con el conocimiento, un conocimiento básico de su carrera. Todos van a llegar a hacer en algún momento algún inyectable,
bueno, no todos, a trabajar con inyectables y más de alguno puede ser que formule. Y entonces no quiero que me digan, mire, y cuando yo le pregunte, mire, y le calculó la isotonía a su fórmula. ¿Y qué es eso? Porque ya me pasó una vez, jóvenes, me pasó. Me dijeron, hey, mira, ya formulé. No eran estudiantes, sino que fueron compañeros míos en el momento. Ya formulé un inyectable y en una empresa que está dedicada a los inyectables. Y entonces, qué chévere, ¿cómo te fue? Bien bonito, bien rápido. Y lo que yo le pregunté, hey, mira, y le calculaste la isotonía. ¿Qué es eso? Me dice. Ay, Dios, tenía ganas de llorar porque justamente estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Lo bueno es que después sí se le hizo el cálculo, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes que tener presente de que los inyectables hay que hacerles un calculito para ver por dónde anda la isotonía, porque es de los parámetros críticos. Ok, y hablando de inyectables, démosle a los inyectables. Son estériles, yo le pongo isotónicas, que se administran por perfusión o se implantan de un solo en el cuerpo. Se inyectan, pues a eso. Se inyectan. Y tenemos que lo podemos inyectar intradérmico, subcutáneo, intramuscular o en la vena directamente. Miren, si es en la vena, tenemos 100% de biodisponibilidad y no tenemos una sección de la curva, sino que tenemos desde el máximo hasta la eliminación. Vean esta, la intramuscular, ¿cómo se ve? La curva verde, la biodisponibilidad, la subcutánea. Miren la oral. Por eso es que ahora con mucha más razón ustedes comprenden más cómo está esto de la biodisponibilidad. Aquí les dejo qué medicamentos, qué fármacos se usan por qué vía. Todo lo intravenoso es lo urgente. Intramuscular, antiinflamatorios, subcutáneos, subcutáneo, intramuscular, vacunas también. Intradérmica, anestésicos locales, pruebas cutáneas. Ok. Ventajas, efecto inmediato. Y más si alguien que no lo tolera, no lo puede deglutir. Se puede focalizar en una zona específica, minimiza efectos secundarios. También es útil cuando no se absorbe a través de las mucosas. Evita inactivación de principio activo en las mucosas. Cuando no tiene efecto del primer paso, también. Y miren, ahí en la rejilla de biofarmacia les he dejado unos videos de biofarmacéuticos. Son cortitos de 3-5 minutos lo más. Están bonitos, ahí lo ven. También en esta carpeta de estériles. Ahí en la rejilla, ahí he dejado videos y he dejado simuladores. Porfa, ven los simuladores. Desventaja. Materiales y equipo muy específico y caro. Personal competente. Hay dolor. Hay riesgo de infección. Ojo. Y lo peor para mí de todo es que si alguien es alérgico a eso, ¿cómo se lo quitamos? Eso está bastante difícil. Vamos a clasificar los inyectables en dos categorías por su volumen. Preparaciones inyectables de volumen pequeño, generalmente, esto no está escrito en piedra, menores a 50 mililitros. Y las de gran volumen, mayores a 50 mililitros aproximadamente. Entonces, todas las soluciones intravenosas, lo que sea, soluciones de irrigación, para diálisis, cardioplégica, nutrición parenteral. Son volúmenes grandes, por eso es que ahí le dejan la bolsa ahí colgada, ese, no sé cómo decirle, en ese aparatito
en ese artefacto colgada para que le esté drenando hacia la vena. Entonces, ojo, ¿por qué vemos esto? Porque es necesario para formular. ¿Por qué? Generalmente, estas, si solo se usa una vez, o mejor dicho, sí, bueno, lo voy a decir tal vez generalmente, pero digamos como que la regla más o menos estándar. Si es unidosis esto, ya sea de pequeño o de gran volumen, cualquier inyectable estéril no ocupa preservantes. Y grábense, esa es la regla general. Si es unidosis, ya sea de gran o pequeño volumen, no ocupa preservantes. ¿Alguien me puede decir por qué no se ocupan preservantes? Porque las unidosis, como son personificadas, se ponen de una sola vez al paciente. Sí, es correcto que es una sola vez al paciente. Hay otro motivo por el cual es... Yo creería que por como ya van esterilizadas, no necesitan, por lo menos como no tienen contacto directo al ambiente, ¿verdad? Sino que hasta el momento de inyectarse. Esa es la respuesta, Edgardo. Esa es la respuesta. No necesitan preservantes porque van estériles. Acuérdense de que de estéril solo tenemos dos opciones. O es estéril o no es estéril. Entonces no necesitan preservantes. Anótelo, grábeselo. Natanael, así de que cuando esté en el hospital, recuerde que lo que está administrando, si es unidosis, ya sea volumen chiquito o volumen grande, no lleva preservantes. Todos los del hospital. Los multidosis llevan preservantes. Ahora, ¿qué dijera Natanael? ¿Qué dijera si los multidosis llevan preservantes? Yo creía que sí, también, Lick. Eso sí tiene que llevar. Correcto, los multidosis sí llevan preservantes. Eso sí, ¿por qué? Porque se van a exponer al ambiente, se van a ocupar varias veces y por eso llevan preservantes. Ahora bien, ¿en dónde se prefiere que los preservantes sean poquitos? Bien poquitos. Bueno, que sean eficientes, pero que sea poquito. En los de gran volumen. ¿Por qué? Porque los preservantes pudieran ser tóxicos. Entonces, imagínese, le está metiendo un gran volumen de medicamento y con ello van todos los preservantes, también le puede generar toxicidad del preservante, y más que va directo a la sangre. Entonces, no es que no puedan llevar los multidosis de gran volumen, pero multidosis de gran volumen es muy raro. Muy, muy, muy raro. Generalmente es unidosis. Entonces, sí, por eso es que es peligroso en uno de gran volumen utilizar preservantes, y más si son preservantes que sean tóxicos, porque va directamente a la sangre. Y no digo toxicidad en el sentido de que le va a hacer algo en el momento, sino que una toxicidad crónica. Ok, preparaciones inyectables, estas son las directitas. Para infusión, para infusión es todo aquello que ocupan un catéter o una aguja, pero no de la inyección que nosotros conocemos, sino de que los de hospitalaria creo que se saben mejor los nombres, me pueden ayudar, no hay problema. Y que dejan colgada la bolsita donde está el medicamento. Eso es para infusión. O inyectable para diluir. Estas son acuosas y todavía se diluyen. Y los famosos polvos para inyección, que esos están sólidos y le agrega agua para inyección. Y algunos implantes. Vean ustedes acá
dice preparaciones inyectables. Si es unidosis, mire, Natanael, no poseen preservantes. ¿Por qué? Porque son estériles. Las multidosis, generalmente 10 dosis es lo que son, sí poseen preservantes antimicrobianos. Las inyectables para infusión, así como las que ustedes ocupan en hospitalaria, como la nutrición parenteral, es de gran volumen. No poseen preservantes antimicrobianos, más si es unidosis, ¿verdad? Se envasan en vidrio o plástico y se administran por goteo. Esa es la diferencia del inyectable con la infusión. El inyectable, ahí va jeringazo. El de infusión va goteo. Por eso es que también se lo diluyen con alguna solución isotónica ahí con los tubitos que tiene usted en la vena. Entonces se administra por goteo. Yo como no soy de OPI, por eso los términos no me los puedo. Entonces, las preparaciones inyectables a diluir, ya vimos que son soluciones concentradas, se diluyen, ya sea para inyección o infusión. Y los polvos, pues, se solubilizan y dan una solución o una suspensión. Vamos a ver, formulación de inyectables, sistemas dispersos. Soluciones inyectables, ¿qué llevan, jóvenes? Las soluciones inyectables llevan el principio activo, agentes de isotonicidad, agua y si es posible, tal vez, si se necesita, llevan agentes reguladores de pH, aquí en vez de tampón también póngale reguladores de pH, antioxidantes si necesita, preservantes, estos ayudantes no es obligatorio. Tensioactivo si necesita y anticongelante si necesita. Los ayudantes solo si es necesario. Prácticamente formular inyectables no es tan complicado. ¿Y qué pasa? Que es crítico. ¿Por qué? Por lo que ya vimos de isotonicidad, de esterilidad y todo eso. Es que sea crítico, no es que sea a veces complicado. Entonces, principio activo, agentes de isotonicidad, agua y o disolventes. Dispersiones inyectables. ¿Cuándo se usan emulsiones, suspensiones? Debido a las siguientes razones. Se requiere un efecto más prolongado o se va a administrar intramuscular. O no se puede encontrar un solvente fisiológico para el fármaco. Entonces, aceptable, entonces, como para tenerlo en solución, entonces ni modo, se hace en emulsión o suspensión y entonces ahí se administra. Ok, se mejora la estabilidad física o química, ya conocen de estabilidad. Entonces, una suspensión inyectable. El principio activo generalmente está menor al 5%. Ya sabemos que es insoluble. Agentes de isotonicidad, agentes suspensores y agua. Y los demás sí se necesita. El agente suspensor es para, ya saben, tener dispersamente homogénea macroscópicamente al polvo. Y ojo, mucho ojo, tengan cuidadito si hacen suspensión inyectable. Las partículas deben de ser bien, pero bien pequeñas. ¿Por qué? Porque si es intravenoso, y eso sí es yuca, es común que se inyecte una suspensión intravenosa, pero si llegara a ser el caso, la partícula debe ser bien pequeña, porque si no se alcanza a disolver rápido, puede tapar las arterias y venas. Entonces, por eso la partícula debe de ser bien pequeñita. Emulsiones. Principio activo, agentes de isotonicidad, emulsificantes, fase acuosa y fase oleosa. Fácil. ¿Cuál es el requisito? Que sea metabolizable ese aceite que usted utilice. ¿Y a qué nos referimos con metabolizable? Que lo pueda el organismo procesar.
Y lo mismo, las gotículas deben de ser menor a 1 micra, ¿a fin de qué? De prevenir embolias. Y recuerden de que si es emulsión y inyectamos aceite, lo estamos inyectando directamente en la vena, puede ser de que se inyecte emulsión. De hecho, la nutrición parenteral, la emulsión es la que están administrando en la nutrición parenteral. Es una emulsión lechosa. Entonces, ahí esa emulsión, ¿qué lleva? Lleva componentes que se metabolizan y el tamaño de la gota debe ser pequeño. ¿Ve cómo logramos tamaños pequeños? ¿Con agitación? No, no tanto. Con molino de coloides tampoco. Ya comenzamos a tener tamaños pequeños con el dispersador Ultraturrax. Este Ultraturrax es el que ustedes ocuparon en las semanas de práctica. El dispersador ese que giraba a altas velocidades. Ese es el Ultraturrax. Y el dispositivo que tenemos para agitar genera partículas y gotículas pequeñas. Lo pedí específicamente para ese tamaño, para tamaño pequeño. Ok, vean, miren, aquí hay un ejemplo de emulsión parenteral, de nutrición parenteral. Dice aceites triglicéridos con mezcla de fosfolípidos en fase acuosa. Intralipid 20%, dice. Aceite de soya. Ok. Fosfolípido de huevo. Glicerol y agua para inyección. Una emulsión esto. Y mire cómo dice el producto. Esto lo saqué directamente de la ficha técnica del producto. Osmolalidad. 350 miliosmoles por kilogramo de agua. Qué chévere. pH 8. Contenido energético. Aquí está, se lo dejo en calorías. Y los fosfatos. Aquí está. Vamos a ver. Las personas que nos... bueno, cualquiera, pero... vamos a ver si es de microindustrial, mejor. Si es una emulsión, vamos a ver. José Alexander, ya que lo veo por ahí. El aceite de soya, ¿qué sería en esa emulsión? ¿Qué sería? Sí. ¿Un emulsionante? No es el emulsionante. ¿Quién sería el emulsionante, José? Ivonne. El aceite de soya sería la fase oleosa. Correcto, el aceite de soya es la fase oleosa. ¿Quién es la fase acuosa, José? Se los voy a dejar de tarea, porque si no se los pregunto en el examen. Entonces dice que hay que hacerle tamaño de gotícula, ácidos grasos libres, perfil de ácidos grasos, y pH, y bla, bla, bla. Y vean ustedes cómo hay que hacerle tamaño de gotícula. Miren, esto. Este es de lipofundin, creo que. Pues este es de otro no similar. Lipofundin. Y miren cómo da la distribución de tamaño de gotícula. El D90 da menos de 1 micra, el D90. No, hombre, aquí todo está bien. Entonces no va a generar embolias. Excipientes. ¿Cuáles ocupamos de excipientes? Agua. Agua, no es agua Wi-Fi, no, eso no vayan a pensar que eso es agua para inyección, water for injection. Entonces, agua estéril para inhalación, esos ya vienen preparados para diluir, agua bacteriostática, agua de sodio. Industrialmente,
Cuando usted tenga el agua para la inyección industrialmente, la puede guardar hasta 24 horas a ciertas temperaturas, a 5 o entre 60 y 90. Cosolventes es por si necesita mejorar la solubilidad. Puede ocupar alcoholes, ésteres, glicoles. Miren, están en negrita los que más se ocupan, ¿ves? Glicerol, propilenglicol. ¿Cuál es la desventaja del propilenglicol? Que arde cuando se ocupen inyecciones. Polietilenglicol de pesos moleculares bajos. Disolventes liposolubles. Todos los aceites que nos comemos. Nada más de que tiene que ser grado farmacéutico para inyectable. Oliva, algodón, maíz, soya, cacahuate, sésamo. Se pueden utilizar orliato de etilo, miristato isopropilo, migliol, que ya son nombres comerciales. Isotonicidad, los que ya sabemos, cloruro de sodio, cloruro de potasio, glucosa. Reguladores de pH, fosfatos, citratos, acetatos, todo lo que sea similar a un alimento. Antioxidantes, tocoferoles, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, galatos, palmitato de ascorbilo. Quiero ver una cosa. Okay. Tengo acá. No me da la opción. Entonces, o ácido ascórbico, cisteína, bisulfito de sodio. Tensioactivos. Los tensioactivos, de preferencia, tienen que ser tensioactivos similares a los que generan emulsiones en los alimentos. Por eso es que ustedes ven aquí que dice lecitina. Entonces funciona como un tensioactivo o ciertos derivados de sales biliares. ¿Por qué? Porque la bilis genera emulsificación con las grasas. Eso no significa que no se puede utilizar polisorbato o sorbitanes, pero es preferible aquello que se parece a lo que el cuerpo humano consume generalmente. Viscosantes, derivados de la celulosa, eso ya se los pueden. Anestésicos locales, lidocaína o alcohol bencílico. ¿Por qué? Por si duele mucho. Si quiere un efecto localizado, de tal manera de que no se escape del lugar tan rápido el principio activo, epinefrina para vasoconstrictar, no sé cómo sería el verbo ahí. Vasoconstricción si es el sustantivo. Entonces, crioprotectores. Los crioprotectores son anticongelantes. Estos inyectables pueden estar en cualquier parte del mundo y el problema no es tanto no es que se caliente, porque si se caliente, bueno, la degradación, ¿verdad? Pero es muy crítico en países donde llegan a temperaturas abajo de 0. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Anticongelantes. Y entre ellos está, digamos, otra vez nuestra buena amiga la glicerina. O pueden ponerse algunos, digamos, azúcares. Imagínense, se va a escalar montaña, le sucede algo y vean las películas, que cuando le sucede algo se inyectan. Entonces, imagínense, esté congelado el inyectable, ya estuvo, ahí quedó. Preservantes, miren, cuando las dosis son grandes, no es preferible. Cuando son pequeñas, ahí sí se pueden usar. Ok, preguntas, jóvenes.
sobre los inyectables. Los noto cansados. Y eso que están más jóvenes que yo. Todo bien por ahorita, Lick. Vaya, pues. Chévere, pues. ¿Qué clase tienen ahorita? ¿No tienen clase? Análisis bromatológico. Vaya, pues. Chévere. Quedémonos acá para que tengan unos 15 minutitos de descanso. Mañana tenemos clase. Yo digo que mañana terminamos. Ahí voy a buscarles unos medicamentos para enseñárselos ahí en pantalla que están algo interesantes. De estériles. Y nos vemos mañana entonces y terminamos con oftálmicos, fabricación y evaluación de la calidad. Chévere, pero me interesaba ver este tema de una manera lenta hoy, por los cálculos. Vaya, pues chévere, nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz día. Diga. Solo tengo una duda.